Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are going to begin, and the best way to do that is reading the versicle. In this case, we have Matthew 5:42, and the Lord said to us, give to the one who asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. This is according to the New International Version. And the value for this time is to give, to give. Okay, let's take a look for this versicle according to another translation from Bible Hub. Okay, here we go to the New International Version. It's the currently version that we are talking about. I want to pay attention to 4 words that are verbs, and we are going to find these in this passage or in this versicle. The first one is give. Okay, it's the most important because it's the value for us in this week. Then we have ask, and then we have turn away. In this case, it's a phrasal verb. And want and borrow. Okay, we have many of these words, and it's important to know about the meaning for this. Bueno, vamos a ir revisando el versículo de esta semana. Ya tenemos el verbo como give, ¿verdad? Que ya sabemos que es dar, pero también aparece el verbo ask, hasta la K es el verbo, pero esa letra S que está allí es porque se está conjugando en tercera persona para el presente simple, es decir, se está hablando de un he o de un she, y cuando dice the one, o sea, el que o el quien, es una persona, puede ser él o ella. Entonces se usa esta S para conjugar en tercera persona del presente simple en el inglés. Luego encontramos este otro que es una frase verbal, turn away. Por sí solo el verbo es turn, que es como tornar o dar la vuelta, sería otra forma de verlo. En este caso, cuando se dice turn away, se podría traducir esta frase verbal como en español, como apartarse. Sería una forma de decir apartarse. Luego aparece el verbo want con letra S, porque vuelve a hablar de the one, el que. Entonces se le pone la S al verbo querer. Y luego aparece el verbo borrow, que vendría siendo, digamos, para indicar o decir el prestar. Luego, en la New Living Translation encontramos give to those who ask and don't turn away from those who want to borrow. Vuelve a aparecer give, pero aquí ya no se habla de una persona, sino que se habla de those, de aquellos. Dales a aquellos que te lo pidan o que te pregunten. En este caso sería el verbo ask. And don't turn away es el mismo, nada más que aquí hay una diferencia, y es que aquí se utiliza la negative form, se utiliza el auxiliar do, más not es la forma negativa para el presente simple también, y se está utilizando contractar. Muchos autores de la Biblia, por, digamos, dejar las traducciones como en un inglés muy formal, suelen no usar contracciones. Ese no es el caso de la New Living Translation, aquí sí la usan, pero en estas otras van a encontrar que siempre está sin contracción. Aparece turn away y luego dice from those who want to borrow. Vuelve a aparecer el verbo want, pero sin la S porque ya no se está hablando. O sea, este those es como decir ellos. Entonces, cuando se conjuga con ellos, no es necesario agregar la S, solo cuando se hace para terceras personas del singular en el presente simple. La English Standard Version dice, give to the one who begs from you. Aquí aparece otro vocablo. Está give, pero aquí dice begs y tiene la letra S, porque se está hablando de the one, aquel, una persona, aquel. Begs es casi como rogar, es casi como aquel que te pide rogando algo. Es casi similar a eso. And do not refuse. Aquí aparece otro vocablo. Y no te rehuses a aquel que pide de ti algo prestado. Aparece refuse y aparece borrow. La Bible Standard Bible y la Bible Literal se parecen un poco, aunque tienen una diferencia en términos de la forma verbal que se utiliza de los verbos. Dice la Bible Standard, give to the one who asks you.
muy parecida a la New International Version. Acts, con el plural. Y luego dice, and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Aparece otra vez turn away, aparece wants con letra S. Explicamos que eso es porque es decir, aquel que quiere pedir prestado. Entonces, en el inglés, para hacer la conjugación del presente simple para tercera persona, he, she o it, se le agrega una S a los verbos, a la mayoría. Hay otras reglas, excepciones, en donde se agrega la S, pero no es el caso ni vamos a profundizar ahorita en eso. En la Vivian, notaremos que lo que cambia es la forma verbal. En este caso dice, give to the one asking of you. Se hace el ing, la forma, digamos, del presente participio de los verbos, que es cuando terminan en ing. Dale a aquel que esté preguntando, que sería más o menos esta traducción. Dale a aquel que esté preguntándote. And you shall not turn away. Bueno, shall not, esto es el auxiliar para el futuro. En el inglés, como estudiaremos más adelante, el futuro se puede hacer con el auxiliar will o con el auxiliar shall. El usar shall por lo general es para más formalidad. Ya decíamos, la mayoría de traductores o de quienes han estado detrás de esas traducciones de la Biblia al inglés tratan de dejar lo más formal los textos. Por eso no usan contracciones, muy pocas veces vamos a ver que aparecen, o usan esta forma de shall para formar el futuro. O sea, esta sería and you shall not turn away. Si decimos que turn away es como, podría ser como darle la espalda, también podríamos traducirlo eso, darle la espalda, negarse, ¿verdad? Negarse a hacer algo, tornar en una dirección diferente. Podríamos verlo de esa manera. From the one desiring. Aquí ya no aparece want, de querer, sino aparece el verbo desire, que es desear, y sería algo, no te apartes y no te apartarás porque es en futuro, and you shall not turn away, y no te apartarás de aquel que esté deseando, ¿verdad? Prestar de ti, desiring to borrow from you. Well, ya de una vio. Con eso terminaríamos entonces esto de los versicles y nos vamos a quedar hasta acá. Pero hoy quiero que aprovechemos la dinámica del versículo para enseñarles un recurso que debemos de aprender a utilizar. Vamos a hacer una pausita en lo de los sonidos de las vowels en los ejercicios para enseñarles a usar este recurso. Bueno, la página web se llama twophonetics.com. Es muy fácil, digamos, llegar a la página web. Twophonetics.com. Esta página es una página que nos va a permitir convertir, digamos, un texto en inglés. No solo es compatible con el inglés, ya habrán notado que aparecen otros idiomas, pero nosotros la vamos a usar para el inglés, claro está. Convertirlo a transcripción en fonema o en el IPA, es decir, en el International Phonetic Alphabet. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto nos va a servir para... En Dictionary.com ya hemos visto que podemos ir palabrita por palabrita, ¿verdad? Ir buscando, digamos, cuál es la pronunciación de una palabra. Pero cuando ya tengo un texto, tengo un párrafo, tengo una oración completa, pues Dictionary.com se queda corto porque podría irlo haciendo palabra por palabra, pero quizás se vuelve un poco tedioso, un poco largo el proceso, y habiendo herramientas como twophonetics.com, pues es más accesible hacerlo de esta manera. Podemos copy-paste, podemos copiar y pegar. Entonces voy a traerme, por ejemplo, ahorita la de la New International Version, que sería esta parte, digamos, del versículo. Vamos a ver si la podemos marcar hasta ahí. Y vamos a irnos a twophonetics.com. Entonces aquí, we paste, se pega, ¿verdad? Y ya tenemos ahí el texto. Cuando es primera vez que se ingresa, hay ciertas opciones que no están activadas. Ahorita yo voy a hacer la demostración del uso tanto
sin activar esas opciones como activándolas. Bueno, entonces, ¿a qué nos referimos? Bueno, en el setup o en la configuración que de la página, en primer lugar, miren, podemos escoger si vamos a usar dialecto británico o dialecto americano. Si va a ser más al estilo British o si va a ser al estilo de American English. Eso es lo primero. Entonces, claro, para nuestro caso, American. Ya hemos explicado por diferentes motivos, apuntamos más al American English. Una vez hemos escogido eso, tenemos otra situación y es entre las formas en las que nos va a presentar la transcripción a IPA. La primera que aparece seleccionada acá es que solo nos muestre la transcripción. Para el nivel en el que estamos, yo diría que esa no es la más aconsejable. Esta de side by side es como que el lado de cada palabra va a aparecer. Tampoco la aconsejo mucho porque se queda como muy desordenada. A mi forma de ver, ¿verdad? Y digamos como parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje, la mejor manera de ver la transcripción es esta, que es line by line. De manera que nos va a poner la línea arriba, tal y como se escribe en el spelling, o sea, tal y como está acá, y abajo de cada palabra nos va a ir poniendo la transcripción fonética. Entonces, vamos a escoger line by line. Vaya, de manera general, esos serían los dos parámetros principales. Decirle que es American y decirle que es line by line. Ahora, como hemos visto en los fonemas, se suele utilizar algo para encerrar los fonemas. Lo que hemos visto mayoritariamente es la dashboard o lo que vendría siendo la plica o pleca, que se le llama a veces acá, o la barra inclinada, como se le quiera decir. Ese es el más común, pero aquí uno puede escoger el símbolo que quiere utilizar para encerrar la pronunciación. Si no se pone nada en estas casillas, aquí donde dice paréntesis, entonces no va a aparecer de esa manera. Y como estamos acostumbrados ya a verlo siempre entre esas barritas, nos podemos perder. Entonces, la sugerencia acá es poner aquí la plequita, la barrita inclinada, dashboard, y de manera esencial ahí ya estaría configurada. Entonces, cuando ustedes vayan a ingresar, si lo usan por primera vez, tienen que ponerle American line by line y escribir acá el símbolo. Realmente aquí se puede poner los paréntesis, las llaves, los corchetes, asteriscos, símbolo más, símbolo menos, el que uno quiera, pero la notación, por ejemplo, de dictionary.com acostumbra a usar estas para el IPA. Bueno, hasta ahí estaríamos de manera elemental. Ahora vamos a darle aquí en el botón que dice Show Transcription. Muéstrame la transcripción. Y vamos a esperar a que cargue y va a aparecer en un panel inferior la transcripción. Adicionalmente a esto, si uno lo requiere, aquí aparece el icono de play para escuchar la pronunciación, pero esa pronunciación está basada en la tecnología de Microsoft, si no me acuerdo mal, de pronunciación. Si usted la quiere usar, pues perfecto, pero yo preferiría que se concentrase uno en esto, en esta parte de acá. Bueno, pueden notar que quizás lo voy a acercar un poco más para que sea más claro. Notarán aquí que esta es la primera línea, esta sería la primera línea y esto que aparece abajo es la transcripción. Y aquí estaría el texto, ¿verdad? Que hemos tomado. Es todo este de acá hasta aquí. Bueno, aparece pues abajo de cada una la palabra. Si no ponemos las barritas, entonces aparecerían así sin las barritas y se vuelve como un poquito más complicado saber en dónde se separa una de otra. Cuesta más al ojo distinguirlo. Bien, ¿qué tenemos acá? Pues ya podríamos ir viendo los diferentes fonemas y qué nos tocaría pronunciar en cada una de las palabras. Pero
Los más observadores de ustedes ya habrán dicho t-shirt, pero ahí hay unas en color negro y otras que están como en blue color. Esas de acá. Ajá, ok, ya vamos a explicar qué es eso. Bueno, comencemos entonces. Veamos la primera. Esta nos dice que puede ser con dos pronunciaciones. Nos está diciendo que la U, que estaría sonando acá, para este sonido, ¿verdad? Para el diptongo EW, estaría con dos sonidos, con el sonido new o new. Yo el que prefiero usar es el que lleva esa como J o como Y, como cuando decimos you, new, para decir nuevo, new, pero se puede de la otra manera. Entonces, cuando aparecen así, de este color, es porque hay variantes en la forma de pronunciación, que van a cambiar y no es porque sea americano o sea británico, es por el simple, es de hecho, estos son variantes norteamericanas de pronunciación. Entonces tendríamos acá new y luego tenemos international. Bien, en el caso de international ocurren dos cosas. Notarán que la primera, o sea, la diferencia entre esas dos está en la primera sílaba, lo de que en español diríamos inter, inter. Y esto es un fenómeno de la NT y es exclusivo del inglés norteamericano. Cuando aparece la N y la T, muchos norteamericanos tienden a omitir el sonido de la T y no dicen inter, sino que dicen inner, inner, inter, inner, er, inner, international, 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 international. Eso siempre pasa cuando la N está a la par de una T. Y es una mañita que tienen la mayoría de norteamericanos, de no pronunciar esa T y seguir como que fuera nada más una N. Es importante porque nos puede confundir, ¿verdad? La pronunciación de la T en una palabra como esta sería bien estándar, pero los norteamericanos tienden a no pronunciarla. Ustedes ya se habrán dado cuenta que cuando yo presento la versión esta, en algunas ocasiones la he dicho como international, en otras ocasiones la digo como international. Si no le han puesto atención, háganlo de ahora en adelante. Van a ver que yo siempre estoy variando esa pronunciación. Y es para acostumbrar al oído, cuando ustedes están escuchando, de que se puede pronunciar de las dos maneras. Algunos, si no saben eso, podrían decir, pero algunas veces usted la dice así y otras veces la dice así. ¿Cuál es la correcta o se está equivocando en una? Podríamos pensar eso si no se sabe este antecedente. Bueno, nuevamente, las dos son correctas. No es que una esté mala, otra esté buena. Simplemente que son versiones diferentes. Son versiones diferentes, son acentos diferentes. ¿Cuál pronunciar? La que a usted le salga más fácil. Si usted siente que es más fácil pronunciar la T, pues diga international. Pero si siente que es más fácil pronunciar la N solamente, diga international. Si lo hace como international, va a sonar más a American, va a sonar más a un norteamericano. Ahora, esta palabra tiene algo interesante y es que, pues, aquí hayamos una U larga en sus dos versiones. Aquí en la I del principio es la I corta. Luego en tur encontramos un schwa. Luego en la A que está por acá, ¿verdad? Encontramos el I, na. Y luego, pues, lo de tional, que se parece a Chion. ¿Se recuerdan que Chion es una que decíamos que suena a Shion? Pero en esta es una ligera variante y pues la I y la O se convierten en un schwa, ¿verdad? En este caso se convierten en ese schwa y la A del final otro schwa. Entonces vean que en esta palabra aparecen ya de entrada tres schwas. En la primera parte de tour y luego en la de shonal, international. Bueno, y luego terminamos con lo de version, que es este fonema cuando la R aparece a la par de una vocal, puede ser la E, puede ser la U, puede ser la I, pero está en medio, no está al final, está en medio.
recuérdense que al final se comporta diferente. Cuando la ER y R están al final de las palabras, se comportan con schwa. Pero cuando están así en medio, que aparecen en medio de alguna palabra, se comportan más con este sonido que parece como el número 3 al revés, ¿verdad? Y la R o como una E al revés es bird. No es como decir ver, porque ver es la E. Eso es bird, version. Véanse nuevamente. Este diptongo IO, el diptongo IO suena siempre a una schwa, version. Entonces podemos decir, miren, esta frase hay varias maneras de decirla. Podríamos decirla como New International Version. New International Version. Otra forma sería decir New International Version. Y otra forma sería decir New International Version. O sea, podríamos sacar aquí 4 formas diferentes de pronunciar esa frase por las variantes que hay de pronunciación de las primeras 2. Bueno, ahora vamos con lo demás. Tenemos give. Ya habíamos visto en la clase anterior que give entra dentro de estas excepciones en donde no se cumple la magic E. Es decir, la palabra tiene la estructura de una magic E. Termina en E, antes de la E está una consonante y antes de esa consonante está una vocal. Y la regla nos dice, hagamos esa vocal larga. Entonces, cualquiera pensaría con la regla que esta tendría que ser como I, pero no es el caso. Y hay que cuidarnos sobre todo de la D, de la V, que es la que rompe un poco con la regla de la magic E. Y el sonido de esta es short, es give, give. Es la misma I de international, give. No es como international, no, es international. No es give, no, es give, give. Es muy corto el sonido. Luego, chew, con el sonido U, chew. Luego el THE, en este caso es con the one, to the one. Está con el schwa, one, to the one. Y luego dice who, to the one who acts. Nótese aquí el I, acts y la S al final. You, el sonido típico del you, como una U larga con esa J o Y. And do. Do tiene 2 situaciones. Puede ser como verbo pronunciado como do. Y como nombre que se puede pronunciar como do. Son 2 variaciones. Not, en este caso, es de las que se mezcla una AO, como una, es como querer hacer la A con forma de O. Eso nos decía el material, hacer la A con forma de O. Not. Luego, miren, decíamos la R vocal a la par de la R en medio de otras letras, se comporta como OR, torn. Suena como que fuera una UR, ¿verdad? Para el español. Torn. Y luego, miren, away. ¿Qué tenemos en away? Un schwa para esa parte y luego diptongo AY suena a A. Away from. Tiene 2 pronunciaciones. La pronunciación con el sonido AU, que es la en donde mezclamos como una A con U, de AU, es from. Esa es una forma de gesticularla y la otra forma es gesticularla con el mismo sonido. No se vayan a confundir pensando que esta es una A. La notación que se utiliza acá para este sonido de la AO es fácil confundirla con como que fuera una A, pero no es una A. Esa tendría esa otra pronunciación. Luego, nuevamente, el THE, the one who wants, que tiene 2 pronunciaciones, una con el sonido AO, wants, y otra con el sonido del corte glotal de la O. Sería como want. Son las dos posibles formas, digamos, de sacar ese sonido. Y luego chew, barrel, veamos aquí, barrel, que es otra vez, miren, vuelve a aparecer en esta O, el mismo sonido que aparece en esta A, y el mismo sonido que aparece en lo que sería esta O de nuts.
Es el mismo sonido el que encontramos ahí. Bien, veamos. Tenemos así también por acá. From, nuevamente, you. Bien, hasta allí tendríamos ya todo el texto convertido y con sus diferentes variantes. Ok, ahora, aquí se viene lo extra o qué más tiene de interesante lo que es el sitio tufoneri.com. Y quizás lo voy a dejar acá para que lo podamos comparar, porque cuando carguemos otro, posiblemente nos perdamos al cambiarlo. Entonces voy a dejar este aquí y voy a cargar otra pestaña con lo mismo, pero aquí vamos a configurarlo con algo extra. Decíamos, vaya, cuando ingresemos, como ya lo seteé, miren, ya me aparece en esta situación, ya me aparece lo de American, ya me aparece line by line, ya me aparece esto aquí. Pero cuando usted entre por primera vez, recuerde que le va a aparecer seteado a British, a Transcription, y aquí le va a aparecer empty, vacío. ¿Qué vamos a hacer en esta? Vamos a activar lo que son las weak forms o las formas débiles. Y pues si ya habíamos visto que algunas palabras cambiaban o tenían más de una pronunciación, cuando activamos la weak form van a aparecer todavía más palabras, porque las weak form es cuando metemos schwas en palabras que intrínsecamente no llevan schwas, con el propósito de darle una rítmica diferente a la pronunciación. Entonces, ahora que ya marcamos Show Weak Forms, vamos a dar en Show Transcription y vamos a obtener el siguiente resultado. Vaya, las primeras dos, miren, siguen igual. Estas siguen igual, pero hay algunas que se nos han agregado, ¿ya? Como el you, el am y el do. Estas no estaban planteadas tal y como están acá. Por otro lado, vamos a encontrar también que la TO, miren, esta TO, si la comparamos con la otra que está acá, miren, en esta era con el sonido chu, con el sonido pero en esta, miren, aparece con el sonido schwa, es una weak form. Entonces, en esta encontraríamos variaciones débiles. Estas quedan igual, new and new, y esa queda igual, inter and inner version está igual. Give no tiene cambio, pero ese to sí, porque no es es to. Give to, es más rápido y más suave. No es give to. Luego tenemos that one who acts y el you. En la pronunciación del you se puede hacer de tres formas dependiendo de la costumbre. Para el pronombre you podemos usar el sonido tradicional que es you, con el sonido largo, you. Pero también se puede usar con el sonido con el sonido más corto, como you. Y se puede usar también con el schwa, es decir, gesticularlo como you. Todavía más débil y más corto. La palabra I del inglés se puede gesticular también con schwa. Y nótese la diferencia. Miren acá con qué aparecía. Aparecía con I. Entonces, en esta palabra, el schwa puede reemplazar a esta A. Y al reemplazarlo, notarán que también tenemos no solo eso, sino que algunas personas, la pronunciación de I en inglés, nos la van a hacer sin la D, sin sonar la letra D. Es decir, algo con el schwa como en. You and do. You and do. You and do. Sería como una forma más dinámica, diríamos, un poquito de más ritmo, decir you and do. You and do sería más o menos la pronunciación normal, pero si le queremos dar más dinámica es you and do. You and do. Y es usando la schwa y quitando el sonido de la D, de N. No suena la del final, sino que suena N nada más. Y el verbo do, pues puede gesticularse de tres maneras también. Puede gesticularse con el do, con el do corto o u corto, do, con el schwa, da. Y también hay una situación.
y es que a veces se deja sin poner sonido vocal, o sea, solo se hace sonar la D. Esta es una cosa bien extraña, pero es como decir and do, and do, and do, and do, and do, and then not, and then not, and then not. No estamos gesticulando ni la U ni la schwa, and then not, and then not, and then not. Es casi como pensar, mire, si aquí se quita la D y esta se arrastra para acá, entonces es como decir and not, and not. Y es como casi omitir esto. Es raro que se use de esa manera, pero es posible, sobre todo en ese tipo de ambiente en el cual queremos como hablar muy rápido, ¿verdad? Bien, pero hay más. From, miren, from, en el otro estaba con el out y estaba con el sonido de out y de out, pero acá no, acá está con schwa. From. Esa ya tiene su schwa intrínseco, no es que nos aparezca. Want está igual que anteriormente. To vuelve a ser con el schwa. Barrel igual y from nuevamente. Y tendríamos las variaciones del you. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando activamos las weak form o las formas débiles, se nos agregan algunos cambios que se suelen hacer en algunas palabras que se pronuncian con vocales cortas, que tiene, digamos, su propia vocal corta de pronunciación, pero que puede ser reemplazada o sustituida por un schwa. Y al ser reemplazada o sustituida por un schwa, le da un poquito de más forma. Bien, entonces, si leemos esto con estos sonidos, vendría siendo como decir, New International Version, give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. ¿Qué es lo que hace eso? Crear ese efecto de como que estamos hablando más rápido. Pero no es que estemos hablando más rápido, estamos recortando sonidos, haciéndolos más bajos y eso crea ese efecto como de que vamos más rápido. ¿Dónde estaría eso? Bueno, en donde aparecen los schwas. Debemos recordar que la idea de esto son las graditas aquellas que hacíamos anteriormente. En este caso, give es un verbo principal, entonces va como acentuado. To, no. Este es weak. The es weak. También es suave. One. Este sí. Give to the one. Give to the one. Y luego tendríamos who. Who. Who acts. Who acts. Este es con fuerza. Who acts. You. Es suave. Es suave. You and do. You and do. Cuando se dice de esa manera, sale muy rápido. You and do. Give to the one who asks you. You and do. Not. Este es con un sonido un poquito más fuerte. Do not. Turn away. Do not. Este es porque la negación, ¿verdad? Debe de escucharse claro. Y turn es turn away. En este caso suena fuerte porque es el verbo, es la frase verbal. Turn away. From, suave nuevamente. From, the, suave. From the, one, suave. Who, suave. Y want, esa va a subir el volumen porque es un verbo. Y luego, to, suave. Borrow, sube otra vez porque es un verbo. From, baja. Y you se mantiene abajo. Entonces, en esa dinámica es como se va subiendo y bajando el volumen de la voz. ¿En dónde aparece la fuerza de voz o lo estrés, el acento? Siempre en lo principal. Ahora, aquí hay algunas, creo que the one lo subí mucho, ese queda abajo. Give to the one who acts. Give to the one who acts. You and do not turn away, not turn away from the one who wants to borrow from you. Ahí va ese altibajo de el inglés y que lo permiten las weak forms. En el anterior hay algunas que no tienen weak forms, entonces sonarían un poquito más fuertes.
El propósito de utilizar estas formas débiles es precisamente generar que hayan más sonidos bajos y menos sonidos altos o menos sonidos stress. Más sonidos débiles o weak y menos sonidos stress. Ahora, nótese en dónde van los stress, en los verbos. A veces se marcan también en lo que vendrían siendo los pronombres, pero en este caso el pronombre you, como pueden ver, se apunta a ser suave, por eso tiene todas estas variaciones, a ser una sílaba weak y no pronunciada con mucha fuerza, porque no es allí el interés está en los verbos give, ask, turn away, wants, and borrow. Well, that's gonna be all. Con eso estaríamos terminando la clase de este día. Thank you for coming, everybody. Tomorrow we have the past, and we're going to continue studying more English in the next Thursday. Well, goodbye. Take care. Goodbye, teacher. Thank you so much. Thanks to you. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much. Goodbye. Thank you.